Bien, en esta sección, ya cuando son las 9:21 de la mañana, vamos a conversar con el abogado Ali Daniels, quien es parte también de la Junta Directiva de Acceso a la Justicia, Observatorio Venezolano de la Justicia, quienes hace un par de semanas también ofrecieron un informe anual denominado Ruta a la Dictadura, Camino a la Dictadura. Es como han denominado entonces este informe. Ali Daniels también, por supuesto, ya mencionamos, abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, tiene también especialización en Derecho Administrativo en la dicha Casa de Estudios, es profesor de la misma Casa de Estudios en Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos desde hace más de 15 años. Ali, muchísimas gracias por estar con nosotros en Punto de Corte Radio. Lo primero que debo preguntarte, este informe, de alguna forma ustedes lo han hecho también con base a lo que fue la elección del nuevo Parlamento en el año 2015 en cuanto a lo que ha sido la persecución de diputados, el allanamiento de inmunidades parlamentarias, las aprobaciones de decretos y leyes que no son competencia, incluso algunas veces del Tribunal Supremo de Justicia. Toda esta maraña de las instituciones públicas en el marco jurídico y constitucional en Venezuela, ¿cómo se puede resumir? ¿Qué es lo que está pasando con estas instituciones? Sí, lo primero que tenemos que decir es que efectivamente lo llamamos el camino a la dictadura porque se trata de un régimen del siglo XXI. ¿En qué sentido lo decimos? Lo decimos es que las consecuencias son las mismas que una dictadura, pero la forma, los medios para lograr esos objetivos se realizan de otra manera. Me explico. El régimen lo que ha utilizado son mascarones, son representaciones de yeso de instituciones que en realidad no son tales instituciones, sino que son simplemente órganos de control por parte del mismo. Al final en Venezuela hay un solo poder que gobierna, que es el poder ejecutivo. Todos los demás poderes, con excepción, y por eso es que la tratan de manera diferente de la Asamblea Nacional, el resto de los poderes públicos, que deben ser autónomos e independientes, pues simplemente están controlados por el poder ejecutivo. Entonces, el ejemplo que yo siempre pongo es el siguiente. Juan Vicente Gómez y Pérez Jiménez, los dos fueron dictadores, pero aún siendo dictadores fueron regímenes totalmente diferentes. Porque uno era, el de Pérez Jiménez era el de la toma del poder a través de la Fuerza Armada, y en el caso de Juan Vicente Gómez lo hacía a través de un grupo de paisanos que tomaron el poder de manera violenta, pero que no eran una institución armada profesional, sino que eran lo que llamaban unos militares de chopo. Entonces, a pesar de esas diferencias, todo el mundo está de acuerdo en que eran dictaduras. En el caso del régimen del siglo XXI, ellos lo que utilizaron son los mascarones de las instituciones. Es una modernización. Y lo que dicen es, bueno, yo no soy el que estoy metiendo preso, sino que es el Poder Judicial. Pero al final es lo mismo. Y para que el oyente lo entienda más claramente, si esto fuera una verdadera democracia, no ocurre lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando la alta comisionada logra algunas pequeñas liberaciones, o algún organismo internacional logra algunas pequeñas liberaciones, ¿con quién habla? ¿Habla con el Poder Ejecutivo? No, perdón, ¿habla con el Poder Judicial? No, habla con el Poder Ejecutivo. Eso demuestra que en Venezuela no hay independencia, porque usted no, en Estados Unidos usted no pide la liberación de un detenido con el presidente de ese país, usted pide la liberación del detenido al juez que lo tiene detenido. Abogado, ¿desde cuándo no hay independencia de poderes en Venezuela? Esa pregunta se responde muy sencillamente nunca. Nunca, porque nunca se ha escogido a los jueces de la manera constitucional. Nunca se ha escogido un solo magistrado del Tribunal Supremo siguiendo las normas constitucionales. Y en Venezuela, adicionalmente, los jueces son nombrados a dedo. Entonces, por eso es que han servido de medio de represión, porque son jueces que son nombrados por un oficio y son destituidos por el mismo oficio. No hay procedimiento previo, no hay nada. Simplemente de un día para otro usted puede ser destituido. Y de hecho, los pocos jueces, porque sí los ha habido, en este caso yo quiero hablar muy bien de uno que se llama Jonathan Mustiola, que fue el que liberó a los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar que fueron metidos en una cava y le tiraron una bomba lacrimógena. Ese juez, por liberarlos, por decir no hay ninguna prueba contra estos muchachos, en consecuencia de los liberó, al mes fue destituido. Pero ese juez valiente lamentablemente es la excepción, no la regla. Lo que nos demuestra es que el Poder Judicial está cooptado, está tomado. Por eso es que es una neodictadura, porque
reprime igual que cualquier otra dictadura, pero lo hace a través de instituciones que deberían ser independientes, autónomas, y en realidad lo que son es simplemente brazos represores del Poder Ejecutivo. Abogado, ¿quién ha sido el principal precursor, más allá del Ejecutivo, de que de esta no independencia de poderes que se ha agravado más en los últimos años, al menos durante el gobierno de Nicolás Maduro? Me refiero a, muchos aseguran que, por supuesto, se habla de terminología de usurpación de competencias, de poderes, de cargos, y precisamente muchos aseguran que el Tribunal Supremo de Justicia ha tomado competencias que le pertenecen a la Asamblea Nacional, por ejemplo. El Tribunal Supremo de Justicia es un ala importante de lo que mantiene hoy día al gobierno de Nicolás Maduro, ¿no es así? Totalmente, y como le digo, es el que ha cargado sobre sus hombros la responsabilidad de asumir el golpe de Estado. ¿En qué sentido? En el sentido de que él es el que quita, mediante sentencias, de una manera inconstitucional, los poderes de la Asamblea Nacional y se lo traslada, sea al Poder Ejecutivo o sea alguno de sus brazos, como es el caso de el propio Tribunal Supremo o de otras instituciones como la Defensoría del Pueblo, que por cierto es una institución tan anodina que yo le reto a tus oyentes que me digan cuál es el nombre del Defensor del Pueblo, que es una persona que ha cumplido poco con su papel que nadie sabe cómo se llama. Bien, palabras entonces del abogado Ali Daniels. Nosotros vamos en el siguiente bloque a seguir conversando con él sobre este informe anual de acceso a la justicia 2018, el camino a la dictadura con el aval del Tribunal Supremo de Justicia. Allí el abogado les dejó una pregunta a todos los radioyentes. Se puede comunicar a través del 0212-564-3911. 0212-564-3911. Ya volvemos con más de Punto de Corte. Bien, continuamos en más de Punto de Corte Radio a través de Radio Fe y Alegría 105.7 FM, 1390 AM, 9:30 de la mañana. Abogado Ali Daniels de Acceso a la Justicia. Conversamos sobre lo que es este marco jurídico y constitucional en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, órganos que han actuado en conveniencia de prácticamente una ideología política para la sobrevivencia y supervivencia de una ideología. Sin embargo, quiero resaltar algo y consultarle. En su informe anual ustedes presentan que la organización internacional World Justice Project clasifica el Estado de Derecho venezolano en el último puesto de 126 países evaluados en este informe. ¿Cómo se determina que Venezuela está en el último lugar de esta situación? Precisamente por la no aplicación del Estado de Derecho, por la negativa a respetar los derechos humanos y porque precisamente quien debería llamarle la atención al Poder Ejecutivo, que son los tribunales, no cumple con su función. Un ejemplo práctico para que tus oyentes entiendan, cuando no hay un Estado de Derecho es lo que pasó con los policías del Estado Vargas. Estamos tanto en un Estado de Derecho que aunque es legal, aunque es perfectamente legal tener dólares y gastar dólares y no tener por qué dar explicaciones de por qué los tiene uno, por qué no los tiene, un policía se siente con la autoridad de quitarle ese dinero a unas personas porque le da la gana y sin mayores explicaciones y sobre todo sin mayores consecuencias, ¿sí? Porque hay una impunidad. Donde hay impunidad pasa lo que pasa en Venezuela, que es que justamente no hay Estado de Derecho. Porque si hay Estado de Derecho son los tribunales los que debían, por ejemplo, el Ministerio Público debió haber abierto una averiguación sobre lo que pasó en el Estado Vargas. Hasta ahora no hemos sabido nada de eso. Peor aún, por eso hablaba de que la maraña institucional es lo que ha ocasionado esta dictadura del siglo XXI, porque ya el abogado Joel García, el abogado del diputado Requesén, representando a otras personas, a militares que están siendo juiciados, por ejemplo, nos ha comentado, y esto lo puedo decir porque lo ha dicho públicamente, que él ha visto cómo en tribunales se denuncia que ha habido tortura y los jueces escuchan eso y ni siquiera lo asientan en acta. Peor aún, en un caso que él llevó, una persona denunció que había sido torturada y además no solamente se limitó a decir eso, sino que además dijo que cuando estaba siendo torturada estaban presentes representantes del Ministerio Público. Entonces, cuando en Venezuela usted denuncia tortura y nadie ni siquiera se atreve a recogerlo por escrito y donde además se dice que incluso hay representantes del Ministerio Público presentes en el acto de tortura, es muy difícil decir que existe un Estado de Derecho, porque al final se trata de toda una complicidad institucional. Ali, mencionábamos en el corte publicitario precisamente que habla sobre casos de tortura en Venezuela. Una situación que se presentó bajo la titularidad de la Defensoría del Pueblo de Gabriela Ramírez, quien fue tendencia en estos días en Twitter este fin de semana por un video que ella está en el exilio, ella está entonces tendiendo un oficio como común y corriente tienen hoy día los venezolanos en el exterior, y ha tenido muchas opiniones encontradas.
Gabriela Ramírez, Luis Ortega Díaz, el mismo Rafael Ramírez, ministro de Petróleo, han tratado de alguna forma de excusarse bajo, de alguna forma, situaciones que se salieron de sus manos o no eran competencia de la institución a la que ellos representaban en su momento. ¿Cuál es la opinión de usted en cuanto, por ejemplo, ella, defensora del pueblo, ex defensora del pueblo, Gabriela Ramírez? Sí, bueno, lamentablemente tengo que decir que ella se defiende diciendo que es que ella fue coauspiciadora de la ley de tortura, como que si lo que se diga en la ley basta aquí en Venezuela. Aquí tenemos, por ejemplo, una ley contra la discriminación política y esa ley nunca se ha aplicado. Por decir un ejemplo de una ley que está puesta ahí que nadie se aplica. La ley contra la tortura, no, el problema no es que haya una ley, el problema es que se aplique. Entonces, que ella haya dicho, no, yo cumplí con mi labor porque yo propuse una ley contra la tortura, obviamente es un error. Y además quiero agregar que ella muchos la atacan diciendo que ella es cómplice por omisión, y eso no es cierto. Ella defendió actos de tortura, dijo que en Venezuela no había tortura en el año 2014, y además señaló que no había tortura porque la tortura tiene que tener un fin. Porque si un funcionario maltrata a una persona, lo hace, por ejemplo, para obtener una confesión. Y eso es así, pero no es el único fin que puede tener, porque precisamente, sobre todo cuando los actos de tortura se generan en vías públicas, la función no es que la persona confiese, la función es intimidar e impedir que la gente manifieste, que la gente salga a reclamar su derecho. Entonces ese es el fin que busca la tortura en esos casos. Entonces, como ven, ella tuvo un papel activo, protagónico en la defensa de situaciones que fueron abusos de derechos humanos y que además terminaron con, lamentablemente en algunos casos, con pérdida de vida, con personas que quedaron lesionados de por vida, porque la tortura tiene un doble matiz. No solamente es el dolor que se causa a la persona en el momento del hecho, sino además las marcas psicológicas que esa persona va a tener que llevar por el resto de su vida. Ali Daniels, abogado de acceso a la justicia, Observatorio Venezolano de la Justicia. Abogado, también quisiera que me comentara cuál es lo más grave que ustedes pueden resaltar de este informe. ¿Qué es lo que más preocupa hoy, 30 de julio del año 2019? Sí, bueno, lo más grave sin duda es que la situación no tiende a mejorar, sino que tiende a empeorar, que la situación humanitaria está empeorando. Y, por ejemplo, otra responsabilidad que tiene el Tribunal Supremo es que desde hace 3 años, por ejemplo, tiene un recurso que interpuso CEPAS, en donde el acceso a la justicia participa como tercero, y ahí pedimos que se pidiera al gobierno, que se ordenara al gobierno, que se declarara que había una emergencia humanitaria y se abriera un canal humanitario. Hasta ahora, la ayuda humanitaria ha sido un fraude, y eso es lo que nos preocupa. Primero, que la situación humanitaria va empeorando, y además, aparte de eso, la situación de represión también va empeorando. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que, por ejemplo, de acuerdo con el informe de la señora Bachelet, la FAES está más allá de la redención, la FAES está más allá de cualquier rehabilitación. La FAES es un órgano que ya no admite mejora. ¿Ustedes tomaron en cuenta el informe de Bachelet en este informe? ¿De alguna forma lo mencionaron? No, mencionamos, porque como corresponde al año 2018, hablamos fue del Consejo de Derechos Humanos, que le pidió a la Bachelet que hiciera el informe que finalmente terminó entregando ahorita en estos días. Entonces, el tema es que esa situación que ya se había recogido en los informes previos del anterior alto comisionado, que señalaba que en Venezuela había ejecuciones extrajudiciales, y eso está recogido en nuestro informe, ahora se ha mantenido. Y no solamente eso, sino que además ella ha pedido que el FAES se disuelva, porque el FAES es un órgano que, como ella misma señala en ese informe, comete ejecuciones extrajudiciales. Y eso no puede permitirse. Haciendo referencia precisamente al nombre de la instancia que ustedes representan, acceso a la justicia, ¿en Venezuela hay acceso a la justicia? Lamentablemente no. Y voy a poner un ejemplo también práctico para que lo entendamos. En un tribunal, el señor Diosdado Cabello, por un supuesto daño a su reputación, obtuvo una indemnización de 5 millones de bolívares. Nosotros tenemos no uno, sino varios casos de personas que han perdido la vida, ¿no? Y esas personas se le han dado indemnizaciones absolutamente irrisorias. Le pongo un caso de una persona que murió a causa de una persecución policial y se le dieron a la hija 150 petros, que es una cifra algo así como 200 veces menor a la que 200.000 veces menor a la que el señor Diosdado Cabello se le dio. Entonces, por un daño a la reputación se le da a una persona 5 millones de dólares, pero si se pierde la vida se le dan apenas 120 petros. En este informe, eso implica que no hay justicia. En este informe ustedes han hecho una evaluación y
y una valoración de estas instituciones públicas, Ministerio Público, Tribunal Supremo de Justicia, también la Defensoría del Pueblo. ¿Dónde está la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cómo valoran esta instancia, este órgano constituyente que ya en este mes cumple 2 años? Sí, ese es un órgano írrito, un órgano que no tiene, y yo le pido por favor a tus oyentes que vean los únicos 3 artículos que dedica la Constitución a la Asamblea Constituyente, que es el artículo 347, 348 y 349, y verán que en esos 3 artículos en ninguna parte se dice que la Asamblea puede sustituir otro poder, que la Asamblea puede nombrar otros poderes, como ha ocurrido, o que la Asamblea puede establecer leyes, porque además leyes constitucionales. Busquen la palabra leyes constitucionales en la Constitución y no la van a encontrar porque no existe esa categoría. Abogado, ¿es necesario en Venezuela una nueva constitución? No, lo que necesitamos es un Estado de Derecho, lo que necesitamos es justicia, que es lo que no hay lamentablemente en el país. Bien, recordamos, estamos conversando entonces con el abogado Ali Daniels de Acceso a la Justicia, el Observatorio Venezolano de la Justicia. Quiero hacer mención precisamente a otro punto que ustedes hacen referencia en este informe, que es, por ejemplo, en el año 2018 se incrementó la práctica de la máxima instancia judicial instaurada desde las protestas del 2014 de perseguir a la disidencia política. ¿Cómo han evaluado, cuál es el balance en cuanto a lo que es allanamiento de inmunidades parlamentarias por parte de una constituyente que ustedes aseguran no tiene las competencias para hacerlo? También sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Muchos de estos diputados al menos están en el exilio. ¿Cuál es el balance que pueden hacer sobre él? Sí, la Asamblea Nacional Constituyente no nació, y esto hay que decirlo claramente, no nació para hacer una constitución, que es para lo único para lo cual la Constitución señala que debe existir una Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente nació para ser un órgano político del Poder Ejecutivo, para sustituir, por ejemplo, a la señora Luisa Ortega Díaz por el actual fiscal nombrado por ellos, para nombrar a este defensor anodino del pueblo que no hace su trabajo, y para nombrar a otras autoridades, o para hacer instrumentos de represión como la ley contra el odio. Les voy a poner un caso de aplicación de la ley contra el odio. Unos bomberos en Mérida el año pasado hicieron un video satírico. A esas personas, en el acto de presentación, se les aplicó la ley del odio. Ahora bien, la ley del odio tiene penas hasta de 30 años por los delitos que en ella se contienen. La pregunta es, de acuerdo con lo que nos ha explicado el abogado Gonzalo Gimio, a los que torturaron y asesinaron al capitán Acosta Lebro, lo más que le puede tocar son 9 años. ¿Cómo es posible que una persona que se torturen y asesinan les toque 9 años, pero a los bomberos de Mérida, por hacer un video, les puede tocar hasta 30 años de acuerdo con la ley del odio? Eso es lo que explica por qué en Venezuela no hay Estado de Derecho y por qué estamos de último en el índice de justicia, porque precisamente no puede ser justicia el que una persona tenga 30 años por hacer un video y mientras que otros te torturan y matan, no. Mucha gente se pregunta cuánto tiempo debe durar o cuánto le toma a una constituyente llevar a cabo un proyecto constitucional. Llevan 2 años y han extendido el plazo por 1 año más. Efectivamente, y además no solamente eso, sino que no hay ningún borrador, no se conoce ningún trabajo. Es decir, al final esto lo que demuestra es que la constituyente no fue hecha para hacer una nueva constitución, sino porque además esa constitución tendría que ser votada por el pueblo, sino que ha sido hecha como una herramienta política, una herramienta de represión que lamentablemente cada día se está refrescando por los hechos, porque al final tanto no hay discusión, porque por ejemplo que en el caso de la ley esta contra el patrimonio, nadie sabe cuáles fueron las discusiones que se hicieron ahí. Entonces todo se hace con un secretismo, todo se hace con un ocultamiento de los hechos, aprobado, y ya, lo cual demuestra una vez más que estos son elementos que son impuestos por el Poder Ejecutivo y que lo que hacen es firmar. Abogado, ¿dónde podemos encontrar, dónde la audiencia puede encontrar este informe más detalladamente y, por supuesto, todas las coordenadas de acceso a la justicia? Sí, pues pueden escuchar esta y otras muchas noticias que nosotros comentamos en nuestra página web www.accesoalajusticia.org. Nos pueden seguir en Twitter, @acceso a la justicia, o por Instagram o por Facebook a través de la expresión Acceso a la Justicia. Ahí podrán actualizar información que tenemos constantemente sobre otras materias de tipo jurídico que pueden ser de interés general. Abogado, un placer haber contado con usted en esta hora de Punto de Corte Radio. Por supuesto, hay muchísimos otros temas que quedan pendientes que seguramente vamos a extenderle la invitación para que vuelva a nuestro espacio y poder, por supuesto, ahondar en otros temas de todo este marco constitucional y jurídico que atraviesa Venezuela, esta maraña constitucional que así lo ha determinado la Constituyente, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Ejecutivo Nacional.
entre todos. Han vuelto de esto de alguna forma una maraña. Yo creo que es la mejor palabra para determinar ello. Abogado Ali Daniels, en representación de Acceso a la Justicia, Observatorio Venezolano de la Justicia. Nosotros...